Nosotros tenemos el año entero teniendo desgracia tras desgracia, cosas que pasaban una vez cada 5 años, nosotros la tenemos ahora toda la semana. El tema de la salud mental tenemos desde que empezó la pandemia cacareando, que esa es la real pandemia, esa es la real pandemia, y sin embargo el presupuesto de salud mental, de salud pública sigue igualito. El departamento que maneja los temas de salud mental del gobierno dominicano, del Servicio Nacional de Salud, está céfalo. Seguimos sin tener suficientes unidades psiquiátricas. Usted no ve que fomentan el estudio de la carrera de psiquiatría ni que hablen más residencia médica con respecto a eso. Tampoco se ve cuando estos casos explotan qué estudios se le hacen a estos enfermos. Si República Dominicana quiere en algún momento avanzar, va a tener que dejar de reaccionar y empezar a prevenir. Y para prevenir usted tiene que estudiar estos casos. Que yo sepa que no se le hizo un estudio al Chaman Chakra, señores. Y lo que tú no conoces no lo puedes mejorar. Lo que no se mide no se puede mejorar. Y lamentablemente en nuestro país no existen estadísticas reales de esa problemática tan importante que afecta a jóvenes y adultos, que afecta a toda la sociedad y que lamentablemente es un flagelo que va en detrimento de cualquier ámbito de la vida nacional, porque solamente lo vemos como un aspecto social, señores. Estos jóvenes que entran en el mundo de la dejan de ser productivos, se convierten en parásitos para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, para nuestra economía. Esto es algo que debe ser abordado desde todas las aristas y que nuestro país tiene que comenzar a dársele prioridad. Un sinnúmero de cosas que solamente se quedan en el amarillismo de los medios y no se le da seguimiento, que hay un problema fuerte, grande de salud mental. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar que estos hechos de sangre no sigan siendo común en la República Dominicana? La lucha contra el flagelo de las drogas es un tema que tenemos nosotros que prestarle atención, porque no descansa en DNCD, sino que tiene que descansar en el Estado dominicano, porque el aumento significativo de la siembra de hoja de coca en Sudamérica ha provocado que el estupefaciente baje de precio, que sea asequible para todo el mundo aquí en el país, que la autoridad ya vea eso como normal. Cuando una sociedad ve que es normal la cosa, ya entonces no embromamos. Súmale a eso que no es un caso solamente la República Dominicana. En Estados Unidos tú pasas con tu niño o con tu niña de brazo y hay un tipo vendiéndote marihuana en la esquina, donde en República Dominicana la marihuana se tiene como un delito venderla y como un problema consumirla. Entonces es una sociedad mundial que está afectando a la juventud. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tratar de tener un inventario, controlarlo para que no pasen cosas como esas. Una noticia u otra noticia lamentable en menos de un mes. En menos de un mes, señores, hemos tenido que lamentablemente decir 3 cosas que no le gusta al pueblo, que no le gustan a nadie. Hoy, y esta información la descubrí por mi padre, porque ayer estábamos en la casa y papi me decía, pero ven acá, tú leíste la información de que un joven descuartizó a su hermana y se la estaba comiendo. Dios mío. Yo inmediatamente le dije, eso es o problemas mentales o consumo masivo de estupefacientes. Sí. Mira, y efectivamente, señores, hoy el Ministerio Público pide 1 año de prisión preventiva a esa persona por matar y descuartizar a su hermana. Hombre descuartizó a su hermana, cocinó parte de su cuerpo y dio de comer a los vecinos en República Dominicana. Eso fue en Valverde Mao. Y está pidiendo 1 año de prisión preventiva porque ese hecho pasó el 24 de agosto. Juan José Guerrero Quesada, de 33 años, le ocasionó la muerte a su hermana Mildred Estefanía Guerrero Quesada, es decir, hermano de padre y madre, de 35 años. Posteriormente el imputado descuartizó el cuerpo. Ustedes, señores, estamos viendo, ahí están las declaraciones de Pesqueira, que quiero que ponerle en contexto para entonces dejar el tema en la mesa. Por favor, señor director, cuando pueda, nos lo pone. Pero creo... ¿Qué tenemos sobre el caso de Mao, sobre la muerte de una mujer en ese municipio de la provincia de Valverde? Mira, esto es un hecho muy lamentable, ocurrido, como usted apunta, en Mao, provincia de Valverde, donde fue encontrada fallecida la señora Mildred Estefanía Quesada, de 35 años de edad, a causa de heridas múltiples por armas blancas.
con relación a este caso. Ya nuestros agentes investigadores, bajo la coordinación de representantes del Ministerio Público, apresó a su hermano de nombre Juan José Guerrero Quezada, de 38 años de edad, quien ha admitido los hechos y pues da una versión de las circunstancias que nuestros investigadores están ya corroborando bajo la coordinación de los fiscales actuantes, y ya en el proceso de medida de coerción pues se conocerán mayores detalles. ¿Y qué hay de cierto sobre las condiciones en que fue encontrado el cuerpo? ¿Es cierto que fue descuartizado? Mira, esto es una parte que nosotros como Policía Nacional y de manera particular queremos hacer reserva, y vamos a dejar que en el proceso ya de conocimiento de la medida de coerción el Ministerio Público actuante sea quien lleve pues esa parte de cómo fue encontrado el cadáver y demás, por respeto primero a los familiares y por respeto también a la integridad de los seres humanos. Y durante el proceso de interrogatorios el apresado dijo el motivo de por qué le hizo eso a su propio pariente. Les reitero, él hace una serie de alegatos y de versiones del por qué cometió el hecho. Dice que tuvo una discusión de índole familiar. No obstante, debemos esperar el desarrollo del caso para nosotros poder dar ya un informe oficial y final de este caso. Sí, es cierto que en las próximas horas va a ser puesto a disposición de la justicia a través del Ministerio Público para que allí se le conozca medida de coerción. Señores, ya ustedes vieron las declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, sí. Y dejo este tema en la mesa para ser analizado, porque creo de verdad que el Estado tiene que emplearse a fondo sobre dos cosas, y lo vamos a tomar como punto de partida en este programa: salud mental y un estudio pormenorizado del consumo de drogas en la República Dominicana. Ay, sí. Aquí no hay un levantamiento, y nos lo dijo aquí el presidente del Consejo Nacional de Control de Drogas, del presidente del Consejo Nacional de Drogas, que eso es altamente preocupante. Altamente preocupante que no se tenga aquí un levantamiento del consumo de alcohol y del consumo de estupefacientes. Lo dejo aquí en la mesa. Mira, tal y como tú dijiste, Alejandro Abreu, que es el director, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, que explicó que ellos no tienen suficiente presupuesto para hacer las cosas que tienen que hacer y que realmente falta data. Cuando falta data, usted no puede crear políticas públicas que sean eficientes para usted poder trabajar un problema. Nosotros tenemos el año entero teniendo desgracia tras desgracia, desgracia tras desgracia, cosas que pasaban una vez cada 5 años, nosotros la tenemos ahora toda la semana. Sí. El tema de la salud mental tenemos desde que empezó la pandemia cacareando, que esa es la real pandemia, sin embargo el presupuesto de salud mental, de salud pública sigue igualito. El departamento que maneja los temas de salud mental del gobierno dominicano, del Servicio Nacional de Salud, está céfalo. Seguimos sin tener suficientes unidades psiquiátricas. Usted no ve que fomentan el estudio de la carrera de psiquiatría ni que hablen más residencia médica con respecto a eso. Entonces, tampoco se ve cuando estos casos explotan qué estudios se le hacen a estos enfermos, porque definitivamente son enfermos, más el uso de la droga termina enfermándolo, pero no se sabe si realmente son enfermos por la droga o ya tienen una condición básica, porque tampoco se hace un estudio con estos asesinos que van un poquito más allá de la norma. Entonces, si República Dominicana quiere en algún momento avanzar, va a tener que dejar de reaccionar y empezar a prevenir, y para prevenir usted tiene que estudiar estos casos, más allá del escándalo, del amarillismo que explota en el momento. Que yo sepa que no se le hizo un estudio al Chaman Chakra, señores, para ver qué había en esa cabeza, para poner un caso horroroso que a todito que han nos pasado sorprendió. peores después de eso, y como quiere el Estado sigue siendo ineficiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Abril, y la verdad es que la Oficina Nacional de Estadística, en hogar, todas esas instituciones, entidades que se encargan de realizar censos, de realizar estadísticas que nos arrojen luz en este tipo de cosas, pues últimamente, y bueno, eso es alguna deuda histórica que tenemos en nuestro país, hay datos que no tenemos, y lo que tú no conoces no lo puedes mejorar.
lo que no se mide no se puede mejorar. Y lamentablemente en nuestro país no existen estadísticas reales de esa problemática tan importante que afecta a jóvenes y adultos, que afecta a toda la sociedad y que lamentablemente es un flagelo que va en detrimento de cualquier ámbito de la vida nacional, porque solamente lo vemos como un aspecto social. Señores, estos jóvenes que entran en el mundo de la droga dejan de ser productivos, nos afectan económicamente también, se convierten en parásitos para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, para nuestra economía. Esto es algo que debe ser abordado desde todas las aristas y que nuestro país tiene que comenzar a dársele prioridad. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Buen día primero para todos y todas. Tú sabes que nosotros hemos estado hablando de manera muy reiterativa con el tema de la salud mental. A todo lo de la pandemia también agréguenle en República Dominicana la última situación que se generó con la situación que se dio en el YESEP, que realmente ha dejado a la gente en pánico, ha dejado a la gente en estrés. La techofobia. Sí, exactamente, en ansiedad. Pero el tema del consumo de drogas en República Dominicana, calladito, si se quiere decir, digo calladito porque casi nadie se atreve a tocar el tema. Aquí la droga está al pecho y el consumo en los jóvenes está de manera, o sea, ha aumentado de manera estrepitosa. Y sumándole este consumo a la situación que tenemos de salud mental y todo lo que se genera. Señores, nosotros hemos visto aquí crímenes horrorosos que jamás en mi vida en República Dominicana yo pensé que iba a haber. Y viendo, por ejemplo, ese último joven que mató a ese niño, que yo me quedé horrorizada, él narrando de manera clara, que parecería estar lúcido, su nombre, el nombre del niño, lo que hizo, pero realmente si tú te das cuenta, ese hombre estaba en una situación psicótica, pero no hay un análisis más allá de la situación. Pasó, pero analicen por qué pasó, de dónde vino, qué es lo que pasa con él, con otros casos parecidos. La señora también que mató a los hijos diciendo que era que tenía el demonio, no sé cuántas cosas. O sea, un sinnúmero de cosas que solamente se quedan en el amarillismo de los medios y no se le da seguimiento, Aquí hay un problema fuerte, grande de salud mental. Hay un elemento importante, que la sociedad dominicana no es la misma de hace 10, 15, 20 años. Sí, claro. Cierto. Los niveles de consumo de estupefacientes están muy altos, como dice nuestra estimada compañera Karen Serrata. Pero ¿qué estamos haciendo para trabajar en el seno de la sociedad? Que el núcleo principal es la familia. ¿Qué les tengo que decir a los estimados seguidores? Cuando ustedes observan este titular, la justicia juega un rol. Pero aquí no estamos en la época de la Inquisición, dale 30 años, dale 40 años. No es así. Cuando ustedes observan, para llevarle cultura jurídica a los distinguidos seguidores de esta plataforma Despertar Político, 1 año de prisión preventiva, es porque un caso complejo. El Ministerio Público de Valverde declara el caso complejo. Claro. Tienen que hacerle un examen a este imputado, que es un imputado, una persona susceptible de ser juzgado. Pero hay un elemento importante cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos del estupefaciente, de las drogas, que hay que hacer un estudio a este señor, a este acusado, que al final, en un juicio oral, público y contradictorio, después del año, después que se presenta acusación, hay circunstancias que modifican la responsabilidad penal, atenuante, agravante, que vamos a observar al final cuál será el destino de este caso. Pero termino con una reflexión para darle la oportunidad a mi querido compañero Ronnie Heredia. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para evitar que estos hechos de sangre no sigan siendo común en la República Dominicana? Mire, ayer yo participé en estamos en vivo, como dice nuestro querido coordinador, y ese cafecito es parte fundamental para poder ir ganando las ideas temprano. Mire, vamos a ver quién nos lo va a patrocinar, pues debe buscarle patrocinadora. Bueno, no hemos dicho la marca, pero ya estamos resolviendo ese tema. Qué bueno, Linares. No te preocupes, que vamos a eso. Duro el líder Linares. Nos estamos moviendo de verdad. Mire, ya vamos a la vuelta, como se dice. No, está bien, eso es interesante. Adelante, querido hermano. Iba a hacer una aportación, pero me iba a costar mucho eso, lo digo fuera del aire. Okay. Una sugerencia con el tema del café. Miren, el asunto es que ayer estaba en una actividad del Poder Judicial donde participó incluso el presidente de la República
interactuamos con miembros de la sociedad civil y de las iglesias y prácticamente todos a una han mostrado la consternación que nosotros mismos también hemos manifestado debido a estos hechos, ¿verdad? Por la manera en que se han producido. Ahí hablaron gente de Finjus, de Participación Ciudadana, pero de las iglesias hay dos elementos que yo quiero rescatar. Por ejemplo, el presidente de CODUE, el amigo Feliciano Lassen, decía que lamentablemente este tema se pone de moda cuando hechos atroces de estas características suceden. Entonces esto no puede ser un tema de coyunturas, esto es una cuestión que hay que ponerle carácter, que no podemos simplemente sumarnos en la ola. Ahora vemos iniciativas legislativas, ahora vemos anuncios importantes, pero eso no se puede frenar ahí. Cuando nosotros vemos al ministro de Salud Pública, al director del Servicio Nacional de Salud, reconociendo que necesitamos más de 700 psiquiatras en el país, de los 1,000 que necesitamos, no llegamos bien a 300, Dios y que mío. En la línea fronteriza, digo por suerte o mala suerte, estos hechos se concentran en las grandes urbes, pero por ejemplo en la zona fronteriza no hay. ¿Y por qué? Bueno, porque no tienen los incentivos esos profesionales para desplazarse prácticamente con toda su familia y hacer su vida allá. Ahora, el Fray Aristides Jiménez, que es el coordinador de la pastoral de la penitenciaría, él resaltaba el tema de la familia. Claro. Esto es lo segundo que quiero rescatar. Nosotros tenemos que trabajar con esa generación que viene subiendo, que son muchachos, yo no estoy hablando de muchachos de 15, 16, ya es una generación que está avanzada, sí, con problemas que si bien puede ser reversibles, ¿verdad? El Señor puede cambiar todo y la misma sociedad haciendo su trabajo, pero es más fácil usted buscar a esos preadolescentes que se están curtiendo con las redes sociales, sí, viendo como bueno y válido comportamientos que aparte de ilegales son dañinos. Por eso me gustaba la campaña esa de la DNCD que decía las drogas no son dañinas por ser ilegales, son ilegales porque dañan, porque perjudican. Entonces, esa generación hay que trabajarla. Sí, que es una narrativa que se ha vendido mucho, que hay que legalizarla para bajar el consumo. Bueno, eso tiene muchas teorías que yo definitivamente no estoy de acuerdo, porque es como nosotros rendirnos, porque el mal siempre va a existir. Bueno, pues no pongamos cárceles, porque como quiera los delitos van a seguir ocurriendo. El punto es que esto no puede ser un tema de coyunturas, pero hay que trabajar de manera integral con la familia para que esa generación que viene subiendo esté ajeno a todo lo que tiene que ver con uso de drogas, pero que sobre todo pueda crecer con una mentalidad robusta, que salvo que sea algo patológico, innato, ¿verdad? Una cuestión ya de carácter eminentemente biológico, que también se puede tratar, pues que esta persona pueda ser útil a la sociedad. Valverde Mao es una provincia donde ocurrió el hecho. Y Mao, que colinda con Puerto Plata, uno dice, bueno, pero ¿por qué llega la cocaína o por qué llega el estupefaciente a ese lugar? Y uno dice, caramba, ¿cómo a los campos de este país, campos que eran productivos, estamos hablando en términos agrícola, cómo en estos campos ha penetrado la droga? O sea, y cuando ustedes me escuchan a mí aquí hablar de que la lucha contra las drogas no es solamente incautar cocaína e incautar estupefacientes, es precisamente por esto. Porque no sabemos al día de hoy en nuestro barrio, en nuestros campos, en nuestras ciudades, cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántas niñas están cayendo o han caído en el flagelo en el consumo de drogas. Miren, yo lo recibía y se lo dije a Abril antes de comenzar el programa, con espanto, porque me decía un inspector de DNCD en ese momento, me decía, la cantidad de mujeres consumiendo cocaína en este país es una cosa increíble. Sí, cocaína. Wow. Porque también un asunto que lo han llevado al género. Otro disparate. No, pero es importante la segmentación. Yo hablé el día pasado de eso. Una persona que tiene en esa institución más de 30 años trabajando. O sea, que esas variables la nota. O sea, él te habla la cosa clara.
Claro. Y te dice la cantidad de niños, oye, entre 10 y 12 es una cosa sumamente increíble. Oye, me dio ese dato hace 4 o 5 años. Wow. La cantidad, porque lo que se espera es, lo que se tiene como normal en la mente del dominicano es que el jovencito, la jovencita, exacto, pero lejos la mujer. Tú dices, y me dice, la cantidad de gente. Sí, pero eso era antes impensable. Pero que es una estadística que me está dando. O sea, sí, es algo para que tú te preocupes. Es decir, como que yo te diga, mira, fulano es hombre y se puso una falda. ¿Cómo? Que tú no lo crees. Por ejemplo, Linares se puso una falda. No iba a de verdad. Estamos trayendo el tema de forma para que la gente se vea sorprendida de algo. Rafael, o sea, cuando te sorprende algo. Yo me sorprendería con eso. Pero eso es alarmante porque eso va a dañar la vaina. Esto es una alerta, disculpa, Bri. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que deriva el consumo de drogas en jóvenes, muchos de los que están atracando en la calle, incluso nosotros hablamos ayer aquí, por ejemplo, de los limpiavidrios, que es quizá la parte más sana, porque a pesar de la violencia, no son todos, número uno, y no andan con un cuchillo ni una pistola. Pero lo que se deriva, sí, pero con el cuchillo sí. Perfecto, correcto, no son la mayoría. Pero en la delincuencia, ese raterismo de gente que también entra a las viviendas, el rompimiento, el escalamiento, que te roban un artículo de 20,000 pesos y lo disparan por 1,500 porque los que están locos por sus vicios es derivado de la droga. Entonces, ese cambio del que habla Linares, que desde hace años se está registrando en el país, de mujeres incursionando a este mundo, puede hacer un cambio en la estadística de ¿qué? De que prontamente también veamos a mujeres asaltantes para mantener vicios. No, mira. Que de hecho, no, porque déjame decirte algo que era lo que quería terminar. Sí. Él habla, incluso he participado en foros internacionales. Yo participé en Miami en un diplomado. Y allí también se expresaba hablando del tema. Yo recuerdo que era la realidad socioeconómica del consumo de estupefacientes entre 18 a 35 años. Realidad socioeconómica, o sea, ¿qué representaba eso socioeconómicamente para una ciudad? Pero dentro de ese esquema, te decía, mira, muchas veces la gente cae en depresión o cae en un proceso y va a las drogas. Que eso es cuando colocaban a la mujer desde una depresión y se iban por ese trillo hasta caer en el consumo de drogas. O sea, no es que la mujer cae en ese tema para hacer, porque hay diferentes formas de caer. Hay cosas que son pero eso tienen que estudiarlo y tienen que abordarlo el Estado. Sí, para generar política pública. Me parece incluso extraño que tú no lo trataras. Antes la droga pasaba por aquí y se pagaba, sin embargo ahora era un tránsito. Y en algún momento, tú lo dijiste la primera vez que te entrevisté en mi programa mío, que ahora se está pagando con droga. Claro. Entonces el microtráfico aquí ha subido tanto precisamente por eso, porque ahora la droga no es sencillamente que pasó por aquí y no regresa, es que a los delincuentes locales le están pagando su cuota con droga. Y yo no veo como que hay una política pública respecto a eso, porque aquí lo que se está hablando es que agarramos 1,000 quintales de droga, y que agarraste 1,000 quintales de droga, y el chin de droga que se quedó aquí, allá y acullá. Yo no veo ese trabajo con el microtráfico que sí vemos con los grandes cargamentos de droga. Entonces, si no se trabaja el microtráfico, nosotros vamos a terminar en un problema incluso más grave. Y el Cibao, que tú lo comentaste ahorita, está cundido de droga. Toda la semana que sale una noticia que quemaron un vehículo, que asesinaron a una gente, que apareció una gente sin cabeza, que apareció un cadáver amarrado. Y la muerte de abogados, que nunca se han resuelto esos casos. Una cantidad de personas ejecutadas que tienen claramente el letrero de que fueron ejecuciones, y todo el mundo sabe que ese tipo de ejecuciones son de narcotráfico, y sin embargo eso aquí pasa sin pena ni gloria. Un elemento importante que todavía no lo hemos hablado sobre este tema aquí en esta plataforma. Hoy en día los estupefacientes, las drogas, el consumo está en todos los estratos sociales. Que a mí me decían cuando yo era un muchacho, que mi papá tenía la imprenta en Villa Consuelo, tenía que le mando un saludo caluroso a Juan,
que trabajaba con mi papá, que era de Gualey, me decía, Giovanni, aquí artista famoso llegaban esos carros de lujo a los barrios, pero hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? Y me lo dice a mí, Giovanni, no me hables de ese colegio, no me hables de esa universidad, ahí es que se consume de verdad en esa élite. O sea, la sociedad dominicana entiende que no es solo en esos estratos sociales bajos, sino también en la élite. Sí. Pero lo que pasa es que el impacto socioeconómico es diferente. Pero precisamente cuando traté el consumo respecto a la mujer, era para que vieran que no es un asunto, es que cuando las drogas llegan a un país o cuando la droga llega a una sociedad, no mira si tú eres blanco, si tú eres negro, si tú eres prieto, si tú eres cojo, si tú eres manco, si tú eres tuerto, si tú eres ciego. Llegó. Y que por mucho tiempo fue una cuestión estratégica, Linares, para callar muchas voces, para callar mucha juventud. Pero ¿qué? Se metió droga en los barrios. Claro que manera estratégica. Pero la forma de reacción según clase social también es distinta. Mira, por eso digo que el impacto socioeconómico es diferente. Desgraciadamente, y sin sonar clasista, aunque sabemos que en la clase media alta se consume toda la droga del mundo, porque eso también debe de estudiarse. ¿Por qué tú no ves que esos jóvenes porque no es la tienen misma, porque no se la ligan con basura? De este tipo no es de la misma droga. Se alimentan diferente. No dejan de ser productivos esos jóvenes. Es que yo no lo veo desde el punto de vista clase alta, clase media y clase baja. Es del consumo. Es el consumo como tal. Miren, señores, yo he tratado este tema durante muchos años. Debo tener más de 10 años hablando de este tema. Y cuando ustedes me escuchan a mí decir que la lucha contra el flagelo de las drogas es un tema que tenemos nosotros que prestarle atención porque no descansa en DNCD, sino que tiene que descansar en el Estado dominicano. ¿Por qué, señores? Porque el aumento significativo de la siembra de hoja de coca en Sudamérica ha provocado, primero, que el estupefaciente baje de precio. Segundo, que sea asequible para todo el mundo aquí en el país. Tercero, que la autoridad ya vea eso como normal. Cuando una sociedad ve que es normal la cosa, ya entonces no embromamos. Sí. Ya, entonces, súmale a eso que no es un caso solamente de la República Dominicana. En Estados Unidos tú pasas con tu niño o con tu niña de brazo y hay un tipo vendiéndote marihuana en la esquina, donde en República Dominicana la marihuana se tiene como un delito venderla y como un problema consumirla. Entonces, es una sociedad mundial que está afectando a la juventud. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Tratar de tener un inventario, controlarlo para que no pasen cosas como esas. Mira, yo quiero decir algo importante. Finalmente. Sí, en el caso de República Dominicana, al parecer, no se apuesta a las estadísticas, no se apuesta a los estudios, porque cuando tú buscas datos por género del consumo de droga, te da un estudio del Consejo Nacional de Droga del 2010, oigan bien, del 2010, que decía que el 5.3% se declaró consumidor de droga en el caso de los hombres y el 1.3% en las mujeres. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública en el 2024, ¿verdad? Que yo digo que serían los datos más cercanos, pero oigan cómo lo hacen. Se registraron 962 episodios de drogadependencia en el país durante ese año. El 70% correspondía a hombres y el 30% a mujeres. Lo que quiero decir con esto es que qué lamentable que no estuviera yo aquí el día que vino Alejandro Abreu, pero este consejo, que es el encargado de promover campañas para la erradicación del consumo de droga en República Dominicana, primero cuenta con un presupuesto ínfimo para el trabajo que tiene que hacer, y otra, si no tienen los datos reales de la hora de República Dominicana y del uso de drogas en los jóvenes, lamentablemente no podrán desarrollar políticas públicas con la realidad que vive el país. Política.